Un silencio denso y casi físico envuelve el despacho privado del Papa León XIV. En sus manos tiembla levemente un pliego de papel amarilleado por el paso de las décadas, rescatado de una hendidura oculta en los archivos apostólicos del Vaticano. Es una carta sellada en 1944, firmada por la propia Sor Lucía dos Santos, la vidente de Fátima. Pero este no es el tercer secreto que el mundo creyó conocer en el año 2000. Es la verdad soterrada, el fragmento que no se le permitió escribir en su primer testimonio y que debía permanecer custodiado hasta la llegada de un pontífice muy específico. Cuando la mirada de León XIV recorre la caligrafía desgastada, su rostro pierde por completo el color. El documento describe con una precisión imposible su figura. Un papa nacido en los Estados Unidos, miembro de la Orden de San Agustín, el primero de su estirpe en la Cátedra de Pedro. Sin embargo, lo que detiene el pulso del pontífice no es la confirmación de su origen, sino una profecía demoledora que amenaza con sacudir los cimientos de la Iglesia entera. Un cardenal cuyo apellido significa literalmente fuerza, se alzará para oponerse al papa que intente revelar la verdad. Y esa revelación reabrirá una herida entre católicos y ortodoxos que lleva 1000 años sangrando. Para comprender la magnitud de esta fractura, la historia exige regresar a la mañana en que todo comenzó de manera fortuita. Lo que inició como una tarea de rutina en la monotonía del archivo papal, terminó por desencadenar un hallazgo de consecuencias impredecibles. Monsignor Joseph Trevi, un hombre de 62 años de edad que llevaba 23, dedicado con fidelidad monástica a custodiar la memoria documental de la Iglesia, se movía entre los estantes del ala este. Tras la ruptura de una tubería durante la noche, el equipo de archivistas se vio obligado a trasladar varias cajas de documentos pertenecientes al pontificado de Pío XII, materiales correspondientes a las décadas de 1920 y 1930. Al deslizar un antiguo cajón de madera, Trevi notó una sutil anomalía estructural. Las proporciones de la base no encajaban correctamente con el resto del mueble. Sus dedos, acostumbrados a tocar miles de legajos históricos, buscaron el mecanismo oculto. Al presionar una esquina, la madera cediendo emitió un leve chasquido y el fondo falso se abrió, dejando al descubierto un compartimento sellado con cera roja y el sello papal de 1944. Dentro del compartimento reposaba un único sobre acompañado de una nota manuscrita, cuya brevedad estremeció al archivista. Las palabras que no pude escribir en la primera carta sobre el tercer secreto. Trevi comprendió de inmediato que ningún superior ni colega podía ver aquel material. Solo existía una persona en el Vaticano con autoridad sobre un hallazgo de esa naturaleza: el propio sucesor de Pedro. Con las manos temblorosas y guardando el documento en una funda de protección, recorrió los pasillos de mármol hacia los aposentos papales, atormentado por una interrogante inevitable. ¿Por qué este mensaje había debido permanecer oculto durante 81 años? Al ser recibido en el sencillo despacho de León XIV, un espacio austero dominado por una cruz de madera y una imagen de la Virgen del Buen Consejo, Trevi entregó el sobre intacto. En presencia del archivista, el pontífice rompió el sello de cera crujiente y comenzó a leer en voz baja la carta fechada el 3 de enero de 1944. Las líneas iniciales confirmaban que la visión del obispo vestido de blanco no agotaba el mensaje de Fátima. La Virgen le había mostrado a Sor Lucía los dos pulmones de la Iglesia, el de Occidente y el de Oriente, intentando respirar juntos tras un milenio de separación desde el gran cisma de 1054. La carta señalaba que, durante el tiempo del pastor americano y agustino, se abriría una última oportunidad para la unidad de los cristianos, pero que tal reconciliación exigiría revelar una verdad mantenida en la sombra, una verdad profundamente ligada a la misión de la Santísima Virgen que provocaría un rechazo frontal en sectores de la propia Iglesia. Fue en ese instante cuando la lectura del Papa se detuvo drásticamente durante 6 segundos. Los ojos de León XIV quedaron fijos en la advertencia sobre el cardenal cuyo nombre significa fuerza. El pontífice pronunció en un susurro un apellido inequívoco: Borck. El cardenal Raymond Borck, una de las figuras más influyentes del colegio cardenalicio, era ampliamente reconocido por su férrea defensa de la doctrina tradicional y por su disposición a señalar públicamente cualquier desviación que considerara peligrosa para la fe. La profecía situaba a dos hombres de profunda fe y de convicciones absolutas en rumbos de colisión inevitables, uno impulsado por el deber de sanar la herida milenaria, y el otro convencido de que debía proteger la integridad doctrinal frente a cualquier ambigüedad. La carta concluía con una advertencia severa que dejaba al Papa ante un dilema paralizante:
Ambos caminos conducirían a una crisis, pero solo uno cumpliría el plan del cielo. Mientras la noticia del hallazgo comenzaba a filtrarse en forma de murmullos discretos entre los pasillos del Vaticano, el cardenal Burke empezó a recibir informes fragmentados sobre un documento de Fátima que tocaba temas mariológicos y la unidad con la Iglesia Ortodoxa. Consciente del impacto que semejante revelación podía tener, Burke solicitó de inmediato una audiencia privada con el Santo Padre. El encuentro tras puertas cerradas en el despacho papal no tardó en confirmar la profundidad del choque conceptual. Cuando León XIV le permitió leer el manuscrito original, el cardenal Burke reconoció la gravedad del texto y la alusión directa a su figura, pero mantuvo una postura firme y serena. Para el cardenal, la Iglesia no podía permitir que una revelación privada condicionara el dogma ni abriera la puerta a concesiones teológicas apresuradas en nombre de una falsa unidad. El Papa, por su parte, argumentaba que la providencia había hecho emerger ese documento en el momento exacto en que la Iglesia necesitaba el valor para sanar sus fracturas históricas. Al despedirse, el cardenal dejó una advertencia que resonó en las paredes del despacho. Cualquiera que sea el camino que elija vuestra santidad, habrá consecuencias. Pese a la falta de consenso, el curso de los acontecimientos comenzó a acelerarse. León XIV evaluó la posibilidad de convocar una gran consulta eclesial sobre la unidad de los cristianos, e inesperadamente comenzó a llegar un eco desde el Oriente. Representantes del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla mostraron un interés cauteloso pero real ante las señales de diálogo emitidas desde Roma. La puerta a la reconciliación parecía entreabrirse, pero la tensión interna en el Vaticano alcanzó un punto crítico cuando fragmentos filtrados de la Carta de Sor Lucía llegaron a la prensa internacional, desatando una oleada de especulaciones, temores y posturas encontradas entre obispos y teólogos de todo el mundo. En medio de una presión mediática sin precedentes y con la certeza de que el silencio ya no era sostenible, el cardenal Burke hizo una declaración pública sumamente meditada, recordando que la verdadera unidad jamás podría construirse sobre la confusión doctrinal. La profecía escrita 81 años atrás parecía cumplirse paso a paso con una precisión matemática. León XIV se retiró a su capilla privada en la víspera del anuncio oficial sobre la convocatoria del gran encuentro eclesial. Sabía que al dar el siguiente paso no solo enfrentaría la oposición de quienes temían perder la tradición, sino también el abismo de una crisis institucional inevitable. El pliego de Sor Lucía descansaba sobre la mesa, planteando una pregunta definitiva que aún no tenía respuesta. Si ambos caminos llevan indefectiblemente a la ruptura, ¿cuál es el precio exacto que la Iglesia deberá pagar por cruzar la puerta de la unidad? La atmósfera en las estancias papales se vuelve densa, cargada de una expectación que trasciende las paredes de mármol y se extiende por los pasillos del Vaticano. Mientras la luz de la tarde cae sobre Roma, el Santo Padre permanece de pie junto a la ventana de su estudio privado, observando el patio interior donde el bullicio cotidiano contrasta con el peso de la responsabilidad que lleva sobre sus hombros. La carta de Sor Lucía continúa descansando sobre el escritorio de madera, un objeto diminuto frente a la inmensidad de las decisiones que exige. La brecha entre la fachada institucional, dominada por protocolos milenarios y comunicados medidos, y la realidad interna revelada en el manuscrito de 1944, se profundiza a cada hora. Las estructuras burocráticas del Vaticano funcionan con la inercia del hábito, pero en el centro mismo de la sede apostólica, León XIV, comprende que las certezas de la administración cotidiana han saltado por los aires. El choque conceptual entre el deseo de unidad y la exigencia de fidelidad doctrinal adquiere ahora un cariz de urgente confrontación. Monseñor Trevi ingresa nuevamente en el despacho con una carpeta de informes diplomáticos y teológicos recibidos en las últimas horas. Su postura, siempre rígida y respetuosa, denota una agitación contenida. Las filtraciones periodísticas han encendido alarmas en dicasterios y cancillerías. Mientras la postura oficial intenta transmitir serenidad y control, la realidad interna revela una marejada de desconfianza. El archivista deja caer la voz para transmitir las reacciones de diversos prelados de la curia que ven en la posible reapertura del debate mariológico una amenaza directa a la estabilidad de la fe. Para León XIV, la lectura de estos informes confirma la naturaleza de la prueba. No se trata de una simple discrepancia administrativa, sino del choque entre dos maneras irreconciliables de entender el deber pastoral y la verdad revelada. En este ambiente de resistencia silenciosa, la figura del cardenal Raymond Burke emerge con una claridad tajante. El cardenal no actúa movido por el afán de poder ni por intereses personales, sino por una convicción profunda que hunde sus raíces en décadas de estudio del derecho canónico y la dogmática católica.
En una segunda audiencia celebrada a última hora de la jornada, la distancia entre ambos hombres se evidencia con una tensión contenida pero palmaria. Borg toma la palabra con una voz calmada pero inflexible, recordando al pontífice que la misión primaria del Pastor Supremo es custodiar el depósito de la fe frente a cualquier atisbo de ambigüedad. Ante el argumento del Papa sobre la oportunidad histórica de sanar la herida con la Iglesia Ortodoxa, el cardenal señala que una reconciliación construida sobre interpretaciones inciertas de una revelación privada terminaría por fracturar la propia unidad interna del catolicismo. El diálogo en el estudio privado deja al descubierto el núcleo del dilema. León XIV señala el texto de la carta y recuerda la precisión con la que Sor Lucía describió su propia figura y su origen agustino décadas antes de que ocurriera. Borg no niega la singularidad del hecho, pero advierte con firmeza que el demonio también puede servirse de las apariencias de bien para sembrar la confusión en los momentos de mayor debilidad de la Iglesia. Para el purpurado, la prudencia exige someter el manuscrito a un examen canónico exhaustivo antes de dar cualquier paso público. La tensión en la sala es casi tangible. El silencio que sigue a las palabras del cardenal pesa con la fuerza de un juicio no pronunciado. Ambos líderes comprenden que están cumpliendo los papeles asignados en una profecía que ninguno de los dos buscó, pero que ninguno puede ignorar. Fuera del despacho, la resistencia de la estructura eclesial empieza a manifestarse en maniobras discretas pero eficientes. Asesores cercanos al pontífice sugieren aplazar la iniciativa de convocar el gran encuentro eclesial, argumentando que las condiciones geopolíticas y teológicas no están maduras. Sin embargo, en el espíritu de León XIV resuenan con fuerza las palabras finales del manuscrito, aquellas que advierten que el miedo es el verdadero obstáculo para cumplir el plan divino. Mientras la noche envuelve la ciudad eterna, el Papa comprende que la batalla no se libra solo en los documentos teológicos, sino en la soledad absoluta de su propia conciencia, donde debe decidir si cede a la prudencia del sistema o se arriesga a atravesar la tormenta que cambiará para siempre el destino de la Iglesia. Las consecuencias de la revelación comienzan a manifestarse con la fuerza incontrolable de un sismo soterrado en todos los niveles del sistema vaticano. La noticia de que en el archivo apostólico reposaba un manuscrito desconocido de Sor Lucía, firmado en 1944, deja de ser un murmullo de pasillo para convertirse en una marejada institucional. En los salones de la curia y en los episcopados de distintos continentes, la sola posibilidad de que el Papa León XIV avance hacia una iniciativa de unificación basada en un mensaje no revelado provoca una reacción inmediata. Las estructuras oficiales activan sus mecanismos habituales de contención. Se redactan memorandos internos que aconsejan extremar la reserva. Se sugiere atribuir las filtraciones a interpretaciones erróneas de la prensa, y se intenta neutralizar el impacto del hallazgo reduciéndolo a una simple curiosidad histórica sin alcance dogmático. Sin embargo, las líneas de resistencia no solo se articulan a través del silencio burocrático, sino mediante una oposición activa y coordinada. Cardenales de peso doctrinal, teólogos conservadores y figuras influyentes del sector tradicionalista unen esfuerzos para frenar la maquinaria del diálogo. Para ellos, abrir una discusión sobre la función de la Virgen María en la historia de la salvación como clave para la reconciliación con la Iglesia Ortodoxa equivale a traspasar una frontera peligrosa. Argumentan que la fe de millones de creyentes no puede ser expuesta a sacudidas teológicas impulsadas por interpretaciones de una profecía privada. Diplomas ecuménicos y asesores cercanos sugieren al pontífice suavizar los términos de la futura convocatoria, eliminar las menciones al escrito de 1944 y transformar el gran encuentro en una reunión diplomática ordinaria de carácter consultivo. Frente a esta presión sofocante, León XIV mantiene una firmeza inquebrantable que desconcierta a sus detractores y colaboradores por igual. El pontífice no actúa movido por la obstinación ni por el cálculo político, sino por la convicción absoluta de estar respondiendo a un diseño providencial trazado mucho antes de su nacimiento. En la soledad de su estudio, el Papa repasa una y otra vez los datos del documento. La fecha precisa del 3 de enero de 1944, la mención explícita a su pertenencia a la Orden de San Agustín y su condición inédita de Papa nacido en los Estados Unidos. Cada detalle histórico y cronológico extraído del archivo por Monseñor Trevi funciona como un ancla de certeza frente al mar de presiones externas. León XIV rechaza categóricamente los borradores de comunicados que intentan descafeinar el propósito de la iniciativa y ratifica su decisión de ir hasta el fondo. La tensión psicológica alcanza su punto más alto a medida que se acerca la fecha fijada para el anuncio público.
El Vaticano se convierte en un escenario donde cada gesto, cada silencio y cada reunión a puerta cerrada es analizado con lupa. En el centro de esta tormenta, el cardenal Raymond Burke intensifica su labor de escrutinio, reuniendo a teólogos y juristas para preparar las objeciones doctrinales que presentará en cuanto el Papa dé el paso definitivo. La figura del cardenal, cuyo apellido encarna la fuerza prevista en el escrito de Fátima, se erige como el baluarte de la resistencia tradicional, creando un clima de polarización sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia. León XIV comprende que se encuentra en el umbral de un punto de no retorno. La decisión de hacer pública la convocatoria no solo abrirá de par en par la puerta hacia una posible reconciliación con el Oriente cristiano tras 1000 años de separación, sino que desencadenará de forma irreversible la gran crisis interna profetizada en la carta. Con el documento original resguardado sobre su escritorio y tras horas de discernimiento en la capilla privada, el pontífice toma la pluma para firmar la convocatoria oficial. El ambiente en la Santa Sede se corta con un hilo. La verdad guardada durante 81 años está a punto de romper el cerco del secreto, y el choque entre la estructura y la profecía está a punto de estallar ante los ojos del mundo. Llega finalmente el momento en que el silencio oficial salta por los aires y las reglas del juego cambian para siempre. Ante la mirada atenta de prelados, observadores internacionales y medios de comunicación congregados en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa León XIV avanza hacia el atril. La atmósfera en el recinto es densa, casi sofocante, cargada de una expectación que paraliza el aire. En las primeras filas, la figura del cardenal Raymond Burke permanece inmóvil, con el rostro serio y controlado, encarnando la vigilancia doctrinal que ha sostenido durante semanas. Monseñor Trevi observa desde un extremo de la sala, con las manos entrelazadas y el pecho oprimido, por la certeza de que el documento hallado bajo el polvo del archivo está a punto de salir a la luz definitiva. León XIV no se sirve de un borrador diplomático redactado por la curia, ni de las fórmulas neutras sugeridas por sus asesores para amortiguar el impacto. Sobre la mesa de madera reposa la hoja amarillada sellada el 3 de enero de 1944. Con una calma sobria y una voz grave que resuena en las bóvedas del Palacio Papal, el pontífice rompe con décadas de reservas y evasivas institucionales. Rompe el protocolo al revelar directamente el contenido de la carta que permaneció oculta durante 81 años. Declara ante la Asamblea la profecía de Sor Lucía que señalaba la llegada de un Papa agustino nacido en América, llamado a abrir la última oportunidad de reconciliación entre las dos grandes tradiciones del cristianismo, la de Occidente y la de Oriente. El peso de las pausas en su discurso resulta casi insoportable. Cuando el Papa pronuncia las palabras exactas del manuscrito que describen cómo los dos pulmones de la Iglesia han permanecido separados por un milenio sin poder respirar como un solo cuerpo, un escalofrío recorre la sala. León XIV expone la paradoja central que el sistema intentó acallar: que la auténtica unidad no se alcanzará mediante tratados teológicos ambiguos ni componendas diplomáticas, sino reconociendo una verdad dolorosa y soterrada sobre el papel de la Virgen María y la necesidad de sanar la herida abierta en el cisma de 1054. Al nombrar abiertamente la resistencia profetizada por la vidente, la mirada del Santo Padre se cruza por un instante con la del cardenal Burke, fijando en el espacio una tensión dramática de intensidad desgarradora. Esta proclama pública arranca de golpe las máscaras de prudencia oficial detentadas por el aparato vaticano. La fachada de unidad monocromática se desmorona en vivo frente a los ojos del mundo, exponiendo los límites de una estructura jerárquica que durante décadas prefirió el secreto y la inercia antes que abordar el dolor oculto de una separación milenaria. Los murmullos contenidos se extienden entre los asistentes, mientras rostros de asombro, incredulidad y abierta preocupación sustituyen a las rígidas expresiones de protocolo. La verdad desnuda del documento invalida la lógica del cálculo político y devuelve el valor central a la vivencia espiritual, al sufrimiento humano y a la responsabilidad histórica de cada conciencia ante el plan divino. Al concluir la lectura del manifiesto y anunciar formalmente la gran convocatoria eclesial con la participación del Oriente cristiano, León XIV deposita la carta sobre el atril. No hay aplausos ni gestos de triunfo, solo una gravedad profunda que envuelve el recinto. La profecía ha dejado de ser una hipótesis archivada para convertirse en un hecho consumado e irreversible. El choque decisivo entre la norma institucional y la verdad profética ha quedado inaugurado a la vista de toda la Iglesia, dejando en el aire la certeza de que el camino emprendido cambiará de forma definitiva el rumbo de la historia. Tras la proclama pública en la Sala Clementina, la resonancia de las palabras de León XIV se extiende como una onda expansiva que transforma de manera irreversible el equilibrio interno de la Iglesia y su relación con el mundo.
La brecha de 1000 años entre Oriente y Occidente deja de ser un dogma intocable mantenido por la inercia institucional para convertirse en un espacio de diálogo abierto y sin precedentes. Las comunidades católicas y ortodoxas en diversos rincones del planeta reciben el eco de esta revelación con una mezcla de sobrecogimiento y renovada esperanza. Las respuestas oficiales, que durante siglos se redujeron a fórmulas diplomáticas rígidas, dan paso a un intercambio teológico de una honestidad desgarradora, donde la búsqueda de la verdad compartida prevalece sobre el temor al cambio. A nivel práctico, la realidad dentro de los muros vaticanos se reconfigura por completo. La estructura jerárquica ya no puede recurrir al secreto ni al archivo de documentos comprometedores como método para preservar la paz formal. El cardenal Raymond Burke, fiel a su convicción de actuar como guardián de la doctrina, asume con dignidad y firmeza el papel de contrapeso crítico que la propia profecía le había asignado. Su oposición, lejos de convertirse en un cisma destructivo, actúa como un elemento de rigor que obliga a cada teólogo, obispo y consultor a examinar con la máxima prudencia y profundidad cada paso del proceso de reunificación. El choque entre la fuerza de la tradición y el impulso del puente ecuménico no destruye la institución, sino que purifica sus motivaciones, demostrando que la verdadera fidelidad a la fe exige enfrentarse a las heridas más profundas con valentía. En el plano más íntimo y cotidiano, la transformación alcanza a los hombres concretos que estuvieron en el centro de esta tormenta silenciosa. Monseñor Joseph Trevi regresa a los pasillos del Archivo Apostólico, el espacio donde comenzó su modesto servicio 23 años atrás. Sin embargo, su caminata entre los estantes de madera ya no es la de un mero ejecutor de protocolos de conservación. Al recorrer las galerías del ala este, donde una simple fuga de agua expuso el secreto guardado durante 81 años, el anciano archivista comprende la magnitud de la provincia divina en la historia humana. Sabe que su mirada atenta ante una pequeña anomalía en un cajón antiguo fue el instrumento para desenterrar una voz del pasado, destinada a hablarle directamente al presente de la Iglesia. En el despacho papal, la atmósfera recupera una serenidad profunda. La carta manuscrita de Sor Lucía, cuyas páginas amarilladas con el sello de cera roja de 1944 desencadenaron la mayor sacudida teológica de la época contemporánea, descansa ahora en un lugar de honor, estudiada y venerada como un testimonio vivo de fe y obediencia. El Papa León XIV contempla la sencilla cruz de madera colgada en su pared y la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo bajo la tenue luz de la lámpara. El pontífice Agustino, nacido en América, el hombre que dudó ante la magnitud de la misión recibida, comprende finalmente la lección esencial que la fuente original legó a la historia. Las estructuras y reglamentos más rígidos son incapaces de contener para siempre la fuerza de la verdad cuando el tiempo de Dios se cumple. La narrativa concluye así en el mismo punto donde comenzó la vida de los hombres, en la quietud de la oración, la responsabilidad personal y la humildad ante el destino. La historia institucional se funde con la experiencia humana más pura, demostrando que el dolor acumulado por siglos de división no se cura mediante la evasión, sino aceptando el riesgo de la herida abierta. Al final, más allá de los debates doctrinales y las tensiones del poder, permanece la imagen sobria de un papa que tuvo el valor de escuchar el pasado para abrir de par en par las puertas del futuro.